Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de la curvatura de alguna trayectoria en tres dimensiones. Nosotros ya hemos visto que nuestro vector, nuestra función vectorial r de t, se va a llamar suave en un intervalo i si R' es continua y R' es diferente de 0 en este intervalo. Recordemos que este es un intervalo real para nuestro valor de t, ¿sí? Entonces, una curva se llama suave si tiene una parametrización suave. Yo sé que suena como recursiva la definición, pero, por ejemplo, pensemos en una curva que sea continua y no sea suave en dos dimensiones. Por ejemplo, el valor absoluto de x no es suave en cero, tiene un pico y de hecho no es diferenciable. Entonces, una curva suave no tiene esquinas, como esta función de valor absoluto, ni cúspides afiladas, o sea, puntos esquirla. Si pudiéramos tocar esta función, sería suave, ¿de acuerdo? No lastimaría en ningún punto en su trayectoria. Cuando el vector tangente gira, lo hace continuamente, ¿sí? No hay brincos, no hay saltos de este vector tangente. Muy bien, dicho esto, si C es una curva suave definida por la función vectorial R, recuerde que el vector unitario tangente va a estar dado simplemente por la normalización de nuestro vector tangente. Es decir, el vector tangente unitario es la derivada de nuestro vector de posición R entre la magnitud la magnitud o el argumento de nuestro vector R', ¿sí? Recuerden que, bueno, esto es una técnica estándar de normalización, es decir, que la norma va a ser siempre 1 e indica la dirección de la curva. Entonces, este vector unitario tangente indica la dirección de la curva. Entonces, en esta figura interior podemos ver que el vector tangente cambia de dirección muy lentamente cuando C es bastante recto. ¿Sí? Por ejemplo, en esta curva aquí es muy recto, pero aquí no es para nada recto, no cambia abruptamente. Entonces cambia de dirección más rápidamente cuando C se dobla o gira bruscamente. No se diga en esto que casi parece un pico. Sin embargo, noten ustedes que esta curva C es suave, no tiene picos, no tiene esquinas, no tiene bordes. ¿De acuerdo? Esto significa que las funciones que definen a nuestro vector r de t, bueno, son funciones diferenciables, son funciones suaves. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que para que una función sea diferenciable, no basta con que sea continua. El valor absoluto de x es una función en dos dimensiones que es continua. Sin embargo, no es diferenciable en cero, ya que no es suave en cero, tiene ahí una esquina, ¿de acuerdo? Y las esquinas no son diferenciables. La curvatura de C en un punto dado es una medida de la rapidez con que la curva cambia de dirección en ese punto. Específicamente lo definimos como la magnitud de la tasa de cambio del vector unitario tangente con respecto a la longitud del arco. Usamos la longitud del arco para que la curvatura sea independiente de la parametrización. ¿Sí? Entonces no vamos a tener la misma curvatura aquí que la curvatura de aquí o la curvatura de acá. ¿De acuerdo? Debido a que el vector unitario tangente tiene una longitud constante, solo los cambios en la dirección contribuyen a la tasa de cambio de t. ¿Sí? Noten ustedes que todos estos vectorcitos tangentes son unitarios. ¿Sí? La longitud no aporta. Entonces, lo que sí aporta son los cambios en la dirección. Bien, entonces vamos viendo la siguiente definición. La curvatura, la cual se suele denotar con la letra griega kappa, de una curva, digamos una curva C mayúscula, es simplemente la derivada de nuestro vector tangente con respecto a S.
¿sí? Recordemos que t es el vector unitario tangente. La curvatura es más fácil de calcular si se expresa en términos del parámetro t en lugar de s, si ustedes lo desean. Entonces vamos a usar la regla de la cadena, ¿sí? Donde nosotros tenemos que la derivada de t mayúscula con respecto a t es igual a la derivada de t con respecto a s, ¿sí? Por la derivada de s con respecto a t. Esto es la elegancia de la notación de Leibniz para las derivadas. Entonces vamos a tener que kappa es igual a la derivada de t con respecto a s. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, el ds entre dt lo pasamos dividiendo, así que vamos a tener dt mayúscula entre dt minúscula, ¿sí? Es decir, la derivada de nuestro vector tangente unitario con respecto a t, y lo vamos a dividir entre ds, entre la derivada de s con respecto a t. Bueno, pero la derivada de s con respecto a t es la magnitud de la derivada de nuestro vector de posición. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que la curvatura kappa en cierto parámetro t es la derivada de nuestro vector unitario tangente entre la derivada de, la magnitud de la derivada de nuestro vector unitario tangente entre la magnitud de la derivada de nuestro vector de posición, ambos evaluados en el punto t. Veamos el siguiente ejemplo. Demuestre que la curvatura de un círculo de radio A es 1 entre A. ¿Sí? Esta es una demostración muy sencilla. Todo lo que tenemos que hacer es calcular la curvatura en cualquier punto del círculo. Y si obtenemos que esto es 1 entre A, habremos concluido este ejemplo. Solución, podemos tomar el círculo para que tenga el centro en el origen, así simplificamos algunas cuentas, y luego parametrizamos el círculo. Entonces, el círculo se parametriza como A por coseno de t en la dirección y, más A por seno de t en la dirección j. Insisto, el círculo tiene un radio A. Si el radio fuera 1, pues simplemente nos deshacemos de estos A. Entonces, si nosotros calculamos la derivada de esta función vectorial, bueno, esto es muy fácil. La derivada de coseno es menos seno, la cual la tenemos aquí, la derivada de seno es coseno. Así que ya tenemos a R'. Posteriormente, nosotros calculamos la norma, la magnitud de este vector, para cualquier t, y nosotros sabemos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual con 1. ¿Sí? Entonces, factorizándola vamos a obtener que su magnitud siempre es A. ¿Sí? La magnitud de este vector siempre es A. Entonces vamos a tener que nuestro vector unitario tangente es la derivada que acabamos de calcular entre su norma, su magnitud. Entonces esto simplemente le quita los coeficientes A, por lo que vamos a tener menos seno de t en la dirección y más coseno de t en la dirección j. Si nosotros calculamos la derivada de nuestro vector tangente unitario, esto es muy sencillo, nada más derivamos los componentes de este vector, vamos a obtener que es menos coseno de t en la dirección y menos seno de t en la dirección j. Si nosotros calculamos la magnitud de este vector, vamos a tener esta identidad de seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual con 1. Así que pues la magnitud es siempre 1. Bien, entonces nosotros tenemos que la curvatura kappa, ya sabemos que es la derivada, la magnitud de la derivada de nuestro vector tangente, ¿sí? La cual ya sabemos que es 1, entre la magnitud de la derivada de nuestro vector de posición, la cual pues ya sabemos que es A. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Ya llegamos a la respuesta. Concluimos que la curvatura es siempre 1 entre A. Muy bien. Entonces, el resultado de este ejemplo muestra que los círculos pequeños tienen una gran curvatura y los círculos grandes tienen una pequeña curvatura, ¿sí? Noten ustedes que esto viene de que A es el radio. Entonces, cuando A es grande, tenemos que kappa pues, es pequeño, ya, debido a que es inversamente proporcional. Pero cuando A es pequeño, esto crece muchísimo, entonces la curvatura es muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con nuestra intuición,
podemos ver directamente de la definición de curvatura que la curvatura de una línea recta es siempre cero porque, bueno, el vector tangente es constante, ¿sí? Aunque las fórmulas que ya presentamos para la curvatura se pueden usar en todos los casos para obtener una curvatura, la fórmula dada por el siguiente teorema a menudo es conveniente de aplicar. Es muy práctica ya que pues nada más necesitamos nuestro vector de posición r de t. Lo derivamos un par de veces, sacamos algunas magnitudes y listo, con eso obtenemos la curvatura. Veamos lo siguiente. Teorema. La curvatura de la curva dada por la función vectorial r es la siguiente. Kappa de t es igual a la magnitud del producto cruz de la derivada del vector posición con la doble derivada del vector posición entre la magnitud de la derivada de nuestro vector de posición elevado al cubo. Bien, entonces, ¿cómo demostramos esto? Bueno, nosotros lo podemos demostrar usando todas las fórmulas que ya presentamos anteriormente, ¿sí? Y eso lo hace muy sencillo de demostrar. Nosotros ya sabemos que nuestro vector tangente unitario es simplemente r' de t entre la magnitud de r' de t. También sabemos que la magnitud de la derivada de nuestro vector de posición es ds entre dt. Entonces vamos a tener que r' de t es igual a la magnitud de r' de t por nuestro vector normal unitario, ¿sí? Porque lo que hicimos aquí es una descomposición. Aquí tenemos la dirección, ¿sí? Dirección unitaria y nada más lo multiplicamos por la magnitud que obtenemos. Bueno, obtenemos simplemente r'. Pero nosotros sabemos que la magnitud de r' es ds entre dt, así que nosotros escribimos ds entre dt por nuestro vector tangente unitario. Entonces, la regla del producto nos da lo siguiente. Nosotros tomamos en cuenta las esquinas de esta igualdad y derivamos, con lo cual obtenemos que r' es la regla de Leibniz aplicada a este producto. Entonces vamos a tener la doble derivada con respecto a t por nuestro vector unitario tangente más, aquí lo que vamos a tener es la derivada de s con respecto a t por la doble derivada de nuestro vector unitario tangente. Aquí me hizo nada más me hizo falta una apóstrofe, así que no es cierto, no. Es nada más la primera derivada ya que no está derivada, así que estábamos bien. Entonces no hay error en esta expresión. Entonces, usando el hecho de que t cruz t es igual con 0. ¿Por qué? Recuerden que el producto cruz en realidad se calcula resolviendo un determinante. Cualquier determinante de una matriz que tenga vectores repetidos, pues nos dice que estos vectores son linealmente dependientes. Es una matriz de 3×3, así que necesariamente el determinante tiene que ser igual con 0. Ok, muy bien, entonces si nosotros realizamos el producto cruz de r' con r', bueno, esto va a ser igual a la derivada de s con respecto a t elevado al cuadrado, y esto lo vamos a multiplicar por nuestro vector tangente unitario, producto cruz con su derivada. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ya sabemos que la magnitud del vector tangente unitario es 1 para todo t. ¿Sí? Entonces, anteriormente habíamos visto en un ejercicio que en este caso, cuando es igual, de hecho a cualquier constante, no solo a 1, pero cualquier constante, nosotros sabemos que t y t' son ortogonales. ¿Qué quiere decir que sean ortogonales? Que el producto punto entre estos dos vectores va a ser 0. Entonces, el ángulo entre estos dos vectores es pi medios. Si nosotros usamos la fórmula del producto cruz, ya sabemos que podemos calcular el producto cruz por medio de un determinante, pero también es muy útil utilizar la igualdad del seno para el producto cruz. Bien, entonces, de hecho, es una fórmula que también se usa para sacar el área de paralelepípedos. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es que el producto cruz entre A y B es simplemente la magnitud de A por la magnitud de B entre el seno
del ángulo entre los vectores. Pero ya sabemos el ángulo entre los vectores. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos, θ es el ángulo entre A y B. Y nosotros sabemos que el ángulo entre T y T' es de 90 grados. Entonces la magnitud del producto cruz del vector de la derivada del vector de posición con la doble derivada del vector de posición es simplemente la doble derivada de S con respecto a T, y lo vamos a multiplicar por la magnitud del producto cruz de T con T'. Bien, esto es igual por la definición de producto cruz, ¿sí?, que nosotros tenemos aquí. Esto es igual a la derivada de S con respecto a T elevado al cuadrado por la magnitud de nuestro vector tangente unitario, que bueno, esto ya sabemos que es 1, por la magnitud de la derivada de nuestro vector unitario por seno de pi medios. Bien, seno de pi medios es 1, la magnitud del vector unitario es 1, así que obtenemos finalmente que esto es igual a la derivada con respecto a t elevado al cuadrado por la magnitud de la derivada de nuestro vector unitario. Bien, sabemos que la magnitud de la derivada del vector unitario es simplemente R', producto cruz R doble prima, entre la derivada de S con respecto a t elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto es igual a el producto cruz de la magnitud del producto cruz de R' con R doble prima entre la magnitud de R' elevado al cuadrado. Bien, que es precisamente esta expresión. Ok, entonces vamos a tener que kappa, nuestra curvatura, es igual a la magnitud de t' entre la magnitud de la derivada. Bien, entonces nosotros ya sabemos que la magnitud de la derivada de nuestro vector tangente unitario es simplemente esta fórmula, así que si si multiplicamos el denominador por R', lo que vamos a obtener al final es la magnitud del producto cruz de R' con R doble prima entre la magnitud de R' elevado al cubo. Y con esto concluimos este ejemplo, ya que era la fórmula que estábamos buscando. Es decir, terminamos la demostración. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. El ejemplo dice así: encuentre la curvatura de la cúbica retorcida. La cúbica retorcida, como ustedes recordarán, es aquella cuyo vector de posición es t, t al cuadrado y t al cubo. En un punto general, ok, vamos a encontrar la curvatura en un punto general y después vamos a encontrar la curvatura en un punto específico, el cual es 0, 0, 0. Bien, entonces, bueno, es con t igual con 0. Entonces, la respuesta es la siguiente. Primero vamos a calcular los ingredientes requeridos. Nosotros necesitamos la derivada de la curva retorcida. Esta es muy fácil de calcular. Derivamos cada una de los componentes. Y en la doble derivada, pues derivamos los componentes de la derivada. Después sacamos la magnitud. La magnitud de R' de t es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2t al cuadrado, por eso aquí sale 4t al cuadrado, más 3t al cuadrado, lo cual, elevado al cuadrado, lo cual es 9 por t al cuadrado. Bien, si nosotros queremos calcular el producto cruz de estos dos vectores, podemos hacerlo por medio de un determinante. El determinante nos permite calcular fácilmente el producto cruz, y al hacer las cuentas nosotros obtenemos que el determinante de esta matriz de 3×3 es 6t al cuadrado por i menos 6t por j más 2k. Bien, entonces si nosotros sacamos la magnitud del vector resultante de este producto cruz, todo lo que tenemos que hacer es elevar cada función, cada componente al cuadrado y sumarlas y sacarles la raíz cuadrada. Con lo cual nosotros obtenemos que esto es igual a 2 por la raíz cuadrada de 9 por t a la 4 más 9 por t al cuadrado más 1. Entonces la curvatura, recordemos que está definida como la magnitud del producto cruz entre la magnitud de la derivada, la magnitud del producto cruz de la derivada con la doble derivada del vector de posición entre la magnitud del vector de posición elevado al cubo. Dado que ya conocemos esos datos,
pues lo sustituimos, ¿no? Ya tenemos aquí calculada la magnitud del producto cruz y la magnitud de la derivada de nuestro vector de posición ya la tenemos aquí. Al elevarlo al cubo, pues solo obtenemos el mismo argumento de esta raíz, con la excepción de que aquí está elevado a la 3 medios. En el origen, donde t es igual con 0, pues sustituimos t igual con 0 y vamos a obtener que kappa de 0 es igual con 2. Si ustedes lo prefieren, y para hacerlo un poquito más riguroso, lo que podemos hacer es escribir la dependencia de t para nuestra curvatura kappa. ¿Sí? Aquí está. Entonces, insisto, ¿no? Kappa de 0 es simplemente igual con 2. Se van todos estos t's, nos queda este 1, 1 a la 3 medios es 1, y bueno, nos va a quedar este 2 aquí. Bien, aquí quisiera agregar una nota. Para el caso especial de una curva plana con ecuación y es igual a f de x, elegimos a x como un parámetro y escribimos r de x igual a x por y más f por j. Entonces, r' de x es igual a y más f' de x en la dirección j, ¿sí? Y r' es igual a la doble derivada de f con respecto a x en la dirección j. Como x cruz j es igual con k, ¿sí? Entonces vamos a tener que j cruz, bueno, y tenemos que j cruz j es igual con 0. Bien, entonces se tiene que r' cruz r' es igual a f' en la dirección k. También se tiene que la magnitud de r' de x es igual a la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f de x elevada al cuadrado. Y entonces vamos a obtener que la curvatura es igual a la magnitud, o bueno, el valor absoluto de la doble derivada de x entre 1 más f' de x elevado al cuadrado, esto elevado a la 3 medios. Bien, dicho esto, quisiera mostrarles cómo se resuelve este ejemplo. Dice, encuentra la curvatura de la parábola y igual a x cuadrado en los puntos 0, 0, 1, 1 y 2, 4. Bien, entonces para dar respuesta a este problema, para decir la solución, vamos a calcular y' y doble prima. Y' ya sabemos que es fácil de calcular, es la derivada de x al cuadrado, por lo cual tenemos 2x. Y la doble derivada es simplemente 2, ya que la derivada de 2x es 2. Luego tenemos que kappa, si usamos la fórmula que nosotros acabamos de mostrar, la curvatura es igual a la doble derivada de y entre 1 más la derivada de y elevado al cuadrado elevado a la 3 medios. Bueno, así que sustituimos, la doble derivada es 2, la primera derivada es 2x, con lo cual vamos a obtener 2 entre 1 más 4x al cuadrado elevado a la 3 medios. La curvatura en 0,0 es kappa evaluada en 0. Bien, entonces esto es simplemente igual con 2, ¿sí? En 1,1 es kappa evaluado en 1, ¿ok? Lo cual es igual a 2 entre 5 a la 3 medios, lo cual es aproximadamente 0.18. En 2,4, que es kappa de 2, vamos a tener que la curvatura es 2 entre 17 a la 3 medios, lo cual es aproximadamente 0.03, ¿sí? Entonces, vamos a obtener que kappa de x, bueno, se comporta de esta manera, donde kappa de x es la curvatura de esta parábola, ¿sí? Entonces, la parábola entre x cuando x se hace más grande, la parábola es cada vez más recta y kappa se vuelve muy, muy, muy pequeño. Por otro lado, aquí es una función muy curva y noten ustedes cómo se dispara la curvatura hasta 2. Ya que kappa tiende a 0 cuando x tiende a más menos infinito, y esto lo podemos ver aquí, esto corresponde al hecho de que la parábola parece hacerse más plana cuando x tiende ya sea a más infinito o menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces, si pueden ustedes graficar y es igual a x al cuadrado, van a ver que cada vez se parece más a una línea, ¿sí? Entre más se acercan, por supuesto, del origen.
Muy bien, con esto terminamos este video. Si queda cualquier duda, por favor, ponte en contacto conmigo o déjala aquí, deja tu duda aquí en los comentarios y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.